¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén muy bien, que la estén pasando muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos va con muchas cosas por compartir, por platicar con ustedes, especialmente cuando hablamos del Evangelio, cuando tratamos de bueno, no tratamos, ¿no? Sino dejamos que esta palabra de Dios nos interpele y no, le permitimos que obre en nosotros, trayéndola a nuestra vida también en un sentido reflexivo. Pero dentro de este caminar, pues, por supuesto, encontramos las enseñanzas de nuestro Señor para nuestra vida. En este día, por ejemplo, tenemos una de esas expresiones que quizás cuando nosotros la analizamos nos cuesta un poco entender. ¿Qué quiere decir el Señor con no he venido a abolir la ley? Que la ley que existía, que se demuestra en el Antiguo Testamento, que tenían esos antiguos escritos, no vale, que ya no tiene que ser escuchada, que había un error en esa ley. No, nada de esto. El Señor nos dice, y hoy lo vamos a explorar, a través de este mensaje, Él es el mensaje nuevo. Él nos trae una nueva buena, una buena nueva y una nueva buena. Pero lo que nos trata de enseñar es que es con Él con quien esta ley, esas promesas alcanzan su plenitud. Y esto es algo que vamos a explorar esta mañana. Así que por ello yo te pido, como siempre te he pedido, tener tu Biblia, tu papel y tu lápiz para poder entonces explorar un poco más lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en este día. Vamos a irnos al Evangelio de San Mateo. Así que te invito para que abras este Evangelio, que es el Evangelio de esta mañana. Nos vamos a ir, por supuesto, al capítulo 5 de este Evangelio y nos vamos a buscar los versículos 17 al 20. 17 al 20. Y vamos a leer y vamos a tratar de comprender lo que nos está enseñando nuestro Señor. Seguro tenemos mucho que explorar en esta que es la palabra de Dios. Bueno, pues espero que ya la tengamos. Es Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Nos dice, no he venido a abolir la ley. A mis amigos que me están escuchando, voy a poner la cita aquí en el stream, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. Vamos a explorar hasta ahí. Lo voy a poner frente a ustedes para que tomen nota de las citas. Bueno, saludo con mucho cariño a nuestros amigos que están a través de las redes, que me están escuchando en las ondas sonoras, en la 1380 AM, a nuestros amigos que me escuchan a través de la aplicación. Trata de descargarla, Virgen de Guadalupe Radio o Virgen de Guadalupe Media, es una aplicación color verde. Y si pueden, bueno, pues ya estoy en vivo en las redes y ahí voy a estar poniendo las citas
para que tú puedas tomar nota de las citas que vamos hablando poco a poco. No las tengo hechas, los voy haciendo porque cuando voy platicando ahí van saliendo, no sé, palabras, frases que pueden sonar interesantes, entonces las voy poniendo en el screen para que tú tomes nota. Por eso yo le digo a mis amigos católicos, kikiriki, despierten, buen día, vamos a aprender en este día un poquitito más de lo que nos dice nuestro Señor. Bueno, el Evangelio dice, Jesús luego aclara que él no vino a abolir la ley. La ley de los profetas, espérame tantito, vamos a leer antes, me parece, no sé si sea para ti necesario, pero pues podríamos leer todo. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que el pasaje en sí lo tienes. No quiero volver a leer todo el pasaje, ¿verdad? Pero creo que lo tienes. Cuando nuestro Señor dice, yo no he venido a abolir la ley. Bueno, la ley o los profetas, ¿no? Esta frase hace referencia justamente a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En realidad, nuestro Señor no quiere decir que no fueran tan importantes, sino que Él es el cumplimiento de esa ley. Su misión realmente no es la de venir a rechazar esos mandamientos. La misión de nuestro Señor es que Él viene a satisfacer esa misma ley, la ley misma. Y es por eso que nuestro Señor comenzó a explicar el verdadero significado de los mandamientos. Esta parte del sermón comienza con ese comentario acerca de los verdaderos seguidores de nuestro Señor, que debe, y lo habla cuando empezamos el capítulo 5 con las bienaventuranzas, los verdaderos seguidores de Jesús deben de ir más allá de la justicia, más allá de la justicia de los fariseos, más allá de la justicia de los escribas. Jesús quiere dos cosas hacer con esto. Quiere una justicia, que esa justicia que era superficial y que quiere que vaya más allá. Y quiere decirnos también que no es suficiente ser una persona buena para ganarse el cielo. Yo no me meto con problemas con nadie y yo creo que eso es suficiente. Yo creo que soy justo y yo creo que eso es suficiente. El Señor no quiere que nos quedemos en las cosas vanas y en las cosas superficiales, al menos desde el principio o desde las condiciones, los principios y los límites que tiene el hombre. El Señor quiere que lleguemos a pensar como Él y lleguemos a actuar como Él. Por eso viene a dar una explicación de esos 10 mandatos entregados, la tabla de los 10 entregados a Moisés, lo que conocemos como los mandamientos, con una explicación y una, dijéramos, actualización de lo que nos tendríamos nosotros que hacer para alcanzar ese reino del cielo, para alcanzar ese reino de Dios. No he venido, dice el Señor, a abolir la ley. Él es la satisfacción de la ley. Amiguitos, ya estamos transmitiendo en las redes sociales. Si tú quieres tomar nota de las citas que estoy presentando en esta mañana, bueno, ánimo, entra, porque ahí van a encontrar los textos de las citas para que tú puedas irnos siguiendo con Biblia, papel y lápiz. Recuerda, Biblia, papel y lápiz. Yo por lo pronto, salud con el cafecito, que bueno, ahora sí, ya no me dio tiempo de calentarlo. Pues está un poco frío, pero no deja de ser café. Muy bien.
Saludo a todos mis amigos por allá que he tenido la oportunidad de ir respondiendo algunos de los mensajes que me mandan y muchos se los agradezco. Aquí tengo más mensajes, pero a ver si ahorita al final se los presento. Así que pueden unirse, por favor, a través de las redes que estamos en Virgen de Guadalupe Radio. Bien, ¿qué significa cuando el Señor dice, eso que tú crees que es justo? Quiero que vayas más allá de los límites o tu preconcepción de justicia. Entonces, ¿qué significa esa justicia a los ojos de Dios? ¿Qué significa esa justicia a los ojos de Dios? Bueno, una justicia que supere la de los líderes religiosos de Israel, particularmente, es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Nuestro Señor nos explica esto con una serie de ejemplos, usando ese patrón que hemos escuchado de han oído, pero yo les digo, ¿no? Con este patrón en las expresiones que vemos en la voz de nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras, no está cancelando la ley anterior. Han oído que se dijo esto, pero yo vengo y digo esto. No es una forma de cancelar la ley de Dios. La idea no es rechazar las palabras que enseñan la ley. Más bien la idea de Jesús es explicar que había algo más profundo en los mandamientos de Dios, más allá de lo que se entiende después de hacerle solo una lectura legalista, o sea, una lectura a la ley, una lectura de leyes, una lectura de reglas. Y era la manera en cómo los fariseos estaban mirando los mandamientos de Dios. Simplemente son las reglas de juego. Me preocupo por seguir las reglas de juego. Esto que tanto nuestro Señor nos enseñó. Estamos muy preocupados por lo exterior, por cómo nos vemos, por lo que piensan en nosotros, por cumplir la ley, por lo que nos ven, por lo que nos dicen, pero no convierten su corazón, que era el mensaje esencial de nuestro Señor, ¿no? Y que sigue siendo un mensaje actual, porque muchos de nosotros todavía vemos nuestra fe y los mandamientos, nuestras leyes o nuestros principios como una cuestión únicamente de leyes, de reglas en forma legalista, sin convertir nuestro corazón. No, que todos me vean que yo cumplo con este requisito, que todos me vean que yo estoy asistiendo a esta celebración, pero mi corazón sigue estando perturbado por la tendencia del pecado, las insignias del maligno enemigo, las pasiones que sobresalen, mi propio yo, corazón egoísta, un corazón orgulloso, un corazón soberbio que no se abre a la acción plena del Espíritu Santo. Y esto es la principal enseñanza de nuestro Señor. En cada uno de los casos, Jesús nos explica que simplemente evitar el pecado físico no es suficiente. Dios lo que tiene es la intención de que sus palabras afecten nuestros corazones, toquen nuestras actitudes, toquen nuestros pensamientos y que pueden también, por cierto, ser pecados, como nuestro comportamiento o como las cosas que decimos. En todo esto lo toca el pecado y lo que el Señor quiere es que en todo nuestro ser la justicia también sea tocado. Y como nuestra mente, nuestros acciones o nuestras palabras se vean afectadas y llenas de ese amor de Dios, de esos mandamientos nuevos que nos regala el Señor con su sola presencia. Veamos entonces esta primera ley,
perdón, este primer versículo. Dice, ustedes creen que yo he venido a destruir la ley o los profetas. Y yo no vine a destruirla, vine a darle plenitud. No pienses que yo vine a destruirla. Es el versículo 17 la que encontramos esta línea. Bueno, esa antigua ley por la cual se regían los fariseos es la ley del Torá. El Torá está compuesto por los 5 primeros libros de las escrituras hebreas. Los profetas fueron esa gente elegida para hablar en nombre de Dios, ¿no? Elegida por Dios para hablar en su nombre y poder a través de ellos dar mensajes de juicios como de gracia, ¿no? Entonces, la ley y los profetas simbolizaban un todo en la palabra de Dios. Por eso Jesús, nuestro Señor, utiliza la ley o los profetas, porque para ellos era un todo, simboliza el todo en la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían la intención de guiar a su gente, a los fieles, cómo podrían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las bendiciones de Dios. Esa era la intención de recibir esa ley o la palabra de los profetas. Pero este es un pasaje difícil porque de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, la ley parece estar en conflicto con las observancias de alguna manera. Aquí Él defiende la ley en detalle, ¿no? De alguna forma Él defiende que sus discípulos, por ejemplo, ¿se acuerdan? La ley del Sabbat, ¿no? En el capítulo 12, en el versículo 1 al 6, ¿no? Si deben de ser sanados o no en un día sábado, que es igual en el capítulo 12, pero lo vemos por ahí del versículo 10. Él, por ejemplo, también habla de defender a sus discípulos cuando responde si se tienen que purificar y lavarse. Son 3 aspectos importantes que vemos con lo que parece contraponer en las enseñanzas que nuestro Señor le está dando a los discípulos y aquella ley que es aplicada de acuerdo al juicio de los fariseos. Y todavía en este pasaje Jesús aparece diciendo de llamarnos a ser meticulosos para observar la ley. Bueno, en el día a día, Jesús no solo nos está hablando, de acuerdo al lenguaje y a las escrituras hebreas, de ese Torá, de acuerdo a las escrituras y a las leyes hebreas, está hablando también del Mishnah. Y ese Mishnah, que son comentarios del Torá, son las leyes del día a día, de la vida. Vendría a ser como la parte moral para nosotros los cristianos, ¿no? Pero también está llamando de lo que los judíos conocen como el Talmud, que son los comentarios del Mishnah. Entonces, todos estos comentarios, leyes y principios hacen que los hebreos se rijan por miles, ¿no?, de reglas que deben de vivir y en su conducta deben de ser mostrados en el día a día. Pero por en cambio, la regla define que el significado del trabajo. La regla define el significado del trabajo, ¿no? Por lo justifica, quizás sea otra manera de expresarlo, nuestros esfuerzos justifican nuestro trabajo. Precisamente
cuánto tendría una persona que cargar para poder cumplir con todos estos cientos y cientos de reglas y reglas que los hebreos tenían, ¿no? Entonces, los escribas se dedicaban a vivir para responder a todas esas clases de preguntas. ¿Te imaginas qué trabajo, no? O cómo vivo en este momento, qué tengo que hacer para este momento, cómo se vive un matrimonio, cómo, etcétera. Y los escribas respondían y traduciendo todas esas leyes en más, en más reglas, en más leyes. Bueno, nuestro Señor respeta la ley, claro. No, o sea, no dice no lo hagas, lo dice de una manera diferente, pero no es tanto todo eso que tienes que hacer, sino si me amas, si tu corazón está enfocado en mí, por ese mismo amor harías muchas cosas. Esa es la diferencia de la visión de nuestro Señor, además de enseñarnos que Él es el cumplimiento de todas esas palabras de los profetas y de todas esas promesas encontradas en el Antiguo Testamento. Entonces, ah, habría mucho que hacer y que definir entre los escribas y los fariseos. Y el Señor dice, yo no lo he venido a destruir, he venido a darle cumplimiento. Es parte todavía del versículo 17, estamos en el versículo 17b, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente nuestro Señor viene a darnos un verdadero significado de la ley, el cual encuentra sus raíces en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Ese es el significado. De alguna manera, lo que las reglas de los fariseos nos están mostrando es cómo dirigir nuestra vida de una manera superficial, tener de una regla a otra y en lo exterior. Pero el Señor dice, si tú amas a Dios, si tú amas a tu prójimo, todo vendrá en consecuencia. No. El hombre, en vez de preocuparse por lavarse las manos o por no ir al templo en tales o en tales momentos, se va a preocupar por amar, por amar. Quiero que se preocupen por el amor y todas las consecuencias del amor que conlleva muchos preceptos morales en su vida, ¿no? Por amor, ven, búscame en la Santa Eucaristía. Por amor, respeta a tu prójimo. Por amor, perdona a aquel que te hizo daño. Entonces, el significado le justifica el trabajo, pero bajo la ley judía parece no tener significado más que la sola observancia de todos esos principios. Bajo la ley del Señor, el significado es el amor. La observancia es la consecuencia de ese amor. ¿Qué piensan hasta ahí? Se nota la diferencia entre se han oído decir que, pero yo les digo que. Ya hicimos un par de aguas entre una expresión y la otra. ¿Qué dicen ustedes al respecto? A ver, vamos a ver si ya están llegando nuestros amigos que empiecen a saludarnos, de que ya están aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, estoy transmitiendo fuera de cabina, pero tratando de estar con ustedes. Entonces, no he venido a abolir. Por tanto, la gente judía, ya con este parámetro, con esta perspectiva, pues observancia, estaban enfocados, su foco era simplemente la ley. Y su ley
era menos que la perfección. Su ley era menor que la perfección. Ellos frecuentemente observaban las reglas, pero sin encarnar ese espíritu de Jesús. La encarnación de la palabra de Dios es lo que nos lleva a la ley perfecta, el significado más profundo del cumplimiento. Observar lo que nosotros aprendemos al estar en contacto con el mismo Dios y su voluntad. Eso nunca va a ser aprendido observando únicamente la serie de principios que los fariseos tenían. Y esta es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo le da la plenitud a la ley y a los profetas. Qué diferente, ¿no? Claro, cambia mucho la perspectiva cuando nosotros la vemos desde este punto de vista. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a buscar esas raíces. Hasta ahorita está claro. La ley de los fariseos no alcanza la perfección del hombre. La ley que alcanza la perfección del hombre es amar a Dios, es observarlo por amor, con amor y también observar su voluntad. Esta es la que nos lleva a tal perfección, a tal santidad. Ahora, dice el versículo 18 que ciertamente Él nos dice que hasta que lleguemos al cielo, que el cielo y la tierra pasará, pero que ninguna de sus palabras, ni la más pequeña, pasará hasta que se vea cumplida. Es lo que significa, ¿no? Más o menos el versículo 18. Bueno, en este contexto, esta frase, el cielo y la tierra, ¿por qué la menciona el Señor? Porque significa toda la creación. Cuando Él habla del cielo y de la tierra, nos está hablando de toda la creación. Dios intenta que su ley, que su amor, que su voluntad bendiga a toda la gente, a todas las criaturas, a toda la creación, para ayudarnos a no caer en pecado, en una conducta de aberrante, equivocada, infiel, en una conducta que nos va a causar daño y que puede ser amenazante para nosotros mismos. Ese sería el deseo de Dios. Entonces, cada mandamiento es importante porque estos fueron conservados, ¿no? Estos fueron y todos, bueno, de hecho, todos los mandamientos, excepto uno. ¿Cuál es el mandamiento que no se conserva en el Nuevo Testamento? Y yo no sé si tú te habías dado cuenta que existe un mandamiento que no lo encontramos en nuestros mandamientos, una ley, un mandato del Antiguo Testamento que no lo encontramos, ¿no? No lo encontramos específicamente, pero sí está dentro de nuestros mandamientos. Y te voy a decir cuál es. Está relacionado con el primero. Bueno, pues ese mandato es aquel que nos dice, no te harás otros dioses delante de mí. No. Si nosotros nos vamos al Éxodo 20, en el versículo 2, caer en este mandamiento causaría que los restos del mandamiento también se vinieran abajo. Si nosotros conservamos todos, excepto ese, estamos tirando, echando abajo todos esos mandamientos. Así de fácil. Si queremos conservar todos los mandamientos, excepto aquel
de Éxodo 20, en el versículo 4, que nos dice, no matarás, estaríamos dañando también otra de las leyes, haciendo un sitio amenazante en el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Si nosotros guardamos todos los mandamientos, excepto el del versículo Éxodo 20, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio, pues entonces nos estaríamos dando cuenta que la gente está descartando, incumpliendo todos los mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque están conectados al adulterio. Las esposas sufren, los esposos sufren, los niños sufren, los adúlteros sufren. Y esa es una manera de hacer una sociedad, una comunidad que también, al verse amenazada entre tanta infidelidad, termina sufriendo. Es decir, los efectos del pecado dañan a todos. Ahora, aclaro, yo les decía, ¿cuál es ese mandamiento que no tenemos en el Nuevo Testamento? Es más bien que nosotros no cumplamos dentro de los mandamientos. No, bueno, yo me hago de otro Dios, no es que no esté. Yo dije, no lo vamos a encontrar en esta forma, pero es, no, yo puedo decir, amo a Dios sobre todas las cosas, pero pues idolatro a mi hijo, idolatro el dinero, idolatro a mi jefe, idolatro. Entonces, no estás cumpliendo el primer mandamiento. No solo no estás cumpliendo no estás cumpliendo tampoco el primero, ni el resto, porque los mandamientos los dio Dios. Los mandamientos los da el Señor, ¿no? Entonces, no cumplir con él, pues obviamente implica que no cumples ninguna de sus enseñanzas, ni de sus principios, ni de sus reglas, y tampoco por amor, ¿no? Entonces, cuando el Señor viene a hablar a ese antigua comunidad, o a la comunidad en la que él vivía, a los fariseos, a estos judíos, les dice, es que todo eso yo lo vengo a centrar en el amor. Mejor convierte tu corazón, sabiendo que ese amor tiene exigencias para nosotros, pero que por amor vamos a estar dispuestos a hacer, a cumplir, a trabajar, a evitar, a controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al hacerlo, vamos a estar conectando nuestra vida con los principios que hacen de nuestra familia, de nuestra comunidad, una comunidad más tranquila, menos en riesgo. Y es que entonces lo que golpearía en ella no sería la consecuencia de mi pecado, sino sería la consecuencia de mi amor. Llegaría y se transmitiría hasta ellos, la consecuencia de este amor. He venido a complementarla, dice el versículo 18. ¿Cómo? ¿Cómo puede esta ley alcanzar su plenitud? ¿Cómo puede esta ley alcanzar su plenitud? Bueno, pues esta ley alcanza la plenitud desde tres maneras diferentes. La va a alcanzar hasta el final de los tiempos, la va a alcanzar en la iglesia con ayuda del Espíritu Santo, y la va a alcanzar también por la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que al final es Él quien le da la plenitud. Y así lo dice la plenitud. Y así lo dice el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que cualquiera que rompa estos mandamientos lo hará con nosotros. Cualquiera que sea llamado
el más pequeño al reino de los cielos, debiera cumplir esas enseñanzas, ¿no? Lo que dice el versículo 19. Jesús no nos ofrece un reinado de un campeonato por alcanzar todas estas metas, en manera particular cuando se refiere a los mandamientos, o ignorar otros. No es un campeonato, no es una conquista, no es una competencia, no. Lo que quiere nuestro Señor es vivir en nuestras vidas, ¿no? Que nos dejemos guiar por Él en la totalidad de las enseñanzas. Él lo que quiere es la perfección en nuestras vidas, ¿no? Que Él pueda, que sea para nosotros esa gran estrella del norte que viene a iluminar nuestro sendero para alcanzar estas metas. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor va a recordar muchos sermones, muchas enseñanzas desde su infancia, pero nosotros también lo hacemos. El predicador estaba enseñando desde la creación. Él nota que Dios nos los ha dicho, nos ha enseñado desde el libro de Génesis en el capítulo 2, en el versículo 10, ¿no? Cuando habla de ese árbol. Pero en el día que tú comas de este fruto, tú morirás. Desde el Génesis, desde la creación, el Señor nos está dando enseñanzas, nos está dando clases, ¿no? Lo que sucede es que en nuestra jornada espiritual, como está el bien, está el mal. Y también viene caminando junto con nosotros el enemigo con sus propias enseñanzas, con sus propias dudas, con sus propias mentiras. Y cuando el Señor nos dice, ten cuidado, no hagas esto o haz el otro para conservar ese reino de los cielos si no mueras, porque si haces esto puedes morir. El enemigo viene y nos dice, no es cierto que vas a morir, no te preocupes por eso, puedes hacerlo con toda confianza. Siembra la duda en nuestro corazón, nos engaña con sus mentiras y nosotros, ¿qué hace el hombre? Caer. No. Y empezamos en un campo difícil. Y entonces empiezan las lamentaciones, ¿no? Pero generalmente el hombre no se detiene para preguntarse qué ha hecho con su propia ley, con la ley y con el amor que Dios le ha expresado, con la ley y con el amor que Dios le ha expresado. El hombre no se detiene a pensar en eso. No se da cuenta que él tuvo la oportunidad de hacer una elección. No se da cuenta de eso. No se da cuenta que escuchó de Dios una enseñanza para su propio bien, guiar y conducir su camino. Lo que hizo entonces el hombre, ¿qué fue? Desobedecer. Y la desobediencia, ¿qué trae? Una consecuencia. Y de eso nosotros no queremos hacernos responsables. A veces es cuando buscamos la misericordia de Dios, queremos que nos cargue, nos apapache, perdone nuestra debilidad, pero queremos olvidar que somos los que elegimos en ese camino lo que ya había dicho el Padre para poder mantenernos a salvo y poder conservar esa armonía en nuestra relación con Él y, por supuesto, la consecuencia que va a ser en nuestra relación con los demás. Yo creo que cuando uno reflexiona un poquito esto, nos damos cuenta lo importante que es
el reflexionar cómo desde el principio de la creación, este pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis nos sigue hablando fuertemente al hombre hoy. Describe perfectamente lo que es el hombre y por qué el hombre está en la circunstancia que está hoy en día. Olvidó que es un ser espiritual que está conectado a su creador todo el tiempo. Nuestra vida debe ser una dependencia total en Dios, porque Él es quien nos dio vida. Pero en cuanto sentimos la libertad, como el joven hijo, en cuanto alcanzamos la mayoría de edad, en cuanto nos damos cuenta que podemos existir, que tenemos libertad, empezamos a rebasar, ¿verdad? Todos los principios. Queremos hacer nuestras propias elecciones, queremos tomar nuestros propios caminos, queremos decidir por nuestros propios rumbos, pero muchos de ellos no hacen más que mantenernos en riesgo. No hacen más que ponernos en una situación en donde corre riesgo, sin lugar a duda, nuestra salvación. Y además, hay que decirlo, la consecuencia. Porque siendo ahorita seres encarnados, las decisiones que tú tomas, que son propias del pecado, tienen su consecuencia desde ahora. Claro, desde ahora. No solo estás poniendo en riesgo estar de frente con tu Señor, la salvación de tu alma. Muchos de nosotros vivimos en la consecuencia de desconectarnos y de desobedecer la voluntad de Dios. Bien, bueno, vamos a saludar por acá. Hola Leti, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Vamos a seguir. ¿Cómo miran ustedes esto? Yo creo, católicos, despierten, kikirikiki. Yo, ay, perdón. A mí se me hace que les voy a empezar a llamar para empezar a escucharlos, ¿verdad? Porque si no, no se me van a despertar. Ya sé que no se me van a despertar. Biblia, papel y lápiz, amigos. Biblia, papel y lápiz. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. Desde el principio, creo que si nosotros reflexionáramos este libro, hola Alex, este libro, el primer libro de la creación explica lo que nosotros hoy estamos haciendo en cada día de nuestra vida. Bueno, pues déjenme tratar de despertar. Vamos a ver a quién podemos despertar en este día. Kikirikiki. ¿Quién estará por ahí? Biblia, papel y lápiz. Bueno, vamos a ver algunos de ustedes que nos puedan, a ver si nos quieren contestar, porque luego no encontramos quien nos conteste. Ya estoy llamando a alguien. A ver, vamos a ver si nos contesta. Bien, vamos a continuar. A ver, si contesta, lo pasamos al aire. Si no, pues ya la dejamos descansar, está durmiendo. Bueno, vamos a seguir. Ok. Dios y su palabra. Dios y su voluntad. El enemigo con su palabra, el enemigo con su voluntad. La diferencia y la gran diferencia entre un camino y otro es solo una palabra, un no. 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 Una pequeña palabra que hace una gran
reversa en el significado. Hemos sabido de muchas gentes que quieren tener cambios en las Sagradas Escrituras. En uno o en otro pasaje hay cosas que les gustan. Pero hacer eso es un intento de readecuar la palabra de Dios a nuestras vidas, a mi comodidad, a mi creencia o a mi conveniencia. Y eso no hace más que ponerte en riesgo a ti mismo. Muchos de nosotros queremos hacer eso, interpretar las escrituras o leerlas a la luz de mi conveniencia. No me gusta que me hagan una corrección, no me gusta como dice acá, o por ejemplo, a ver, déjeme tratar de explicar. Leemos un pasaje y la interpretación no es tan auténtica como Dios quiere, ¿no? Sino es como, estoy tratando, pero quiero, a veces no nos damos cuenta. Y lo que se expresa son mi pensar, pero no la voluntad de Dios. Por eso es muy importante tener esa interpretación, esa luz y esa guía de la iglesia. Porque yo un pasaje puedo decir, bueno, el Antiguo Testamento habla de si tu esposa que deja la esposa, ¿no? Entonces está dando permiso, yo me puedo divorciar. Y ese fue un tema de discusión, fue un tema que se trajo y se le presentó al Señor. Y entonces, ya me acordé qué ejemplo puedo poner. En algunos de los ejemplos en el pasaje donde nuestro Señor regresa a las mujeres la dignidad, considerando que en esa tradición era más fuerte la actitud del hombre, más, no quiero decir machista, pero bueno, era la voz del hombre lo que tenía el valor y la mujer no tanto, al grado de realmente dejarlas en un estado, pues, que devaluaba su presencia, su libertad, su dignidad. Entonces, nuestro Señor, una de las cosas que parece contrariar, opuesta a lo que era la tradición antigua, viene a recobrar la dignidad de la mujer. ¿Sí? Si nosotros no entendemos bien el pasaje y el esfuerzo que nuestro Señor hace a recobrar la dignidad de la mujer, hoy en día te voy a decir qué pasó. Que el primer grupo, especialmente le pasó a San Juan Pablo II, que también trató de rescatar mucho el valor de la mujer, uno de los primeros grupos opuestos a sus enseñanzas, a sus directrices, fue un grupo que se hizo feminista, basándose precisamente en esa igualdad, creo que en la Carta de los Gálatas, en un pasaje, no recuerdo muy bien. Y con ese pasaje trataba de justificar llegar al feminismo, lo cual, por supuesto, es totalmente inexacto, es aberrante, es equivocado. Pero puede haber grupos que entonces destaquen el mensaje que todavía San Pablo toma, ¿verdad? Y destaquen el papel del rol del hombre, que hoy en día le llamaríamos como machista, ¿no? Cuando nuestro Señor, estos dos extremos contraponen en realidad la palabra del Señor, que le regresa al hombre, a la mujer, perdón, su dignidad y hace de la mujer a tal grado la primera mensajera de su resurrección. La apóstol de los apóstoles es una mujer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado
de no utilizar un testamento y otro a nuestra conveniencia personal o creencia personal. Por eso nuestro Señor en el Nuevo Testamento explica, es más explícito en el del Antiguo Testamento. Ahora, y mucho cuidado en su lectura, porque uno no contrapone al otro, sino encuentra el complemento y suplemento que justifica su unidad plena. ¿Está claro en esto? Esto es interesantísimo. Hay que tener mucho cuidado en las explicaciones. Cuando nosotros hacemos eso, estamos justamente contraponiendo lo que dice el Señor en esta cita, cuando ni él mismo está oponiéndose al Antiguo Testamento. Dice, no he venido a destruir, no he venido a abolir, la vengo a complementar, le vengo a dar su plenitud. Es como te vengo a corregir. Ellos dijeron esto, yo digo esto. Lo que ellos iniciaron, yo le vengo a dar la plenitud. Entonces, hoy nosotros recibimos como herencia esa tradición antigua, la ley y los profetas, pero este mandamiento nuevo, nuestro Señor. Y ambos son parte de la herencia que recibimos y lo vamos a ver a la luz de las enseñanzas de nuestro Jesús. Si nuestro Señor no destruyó el Antiguo Testamento, pues nosotros no lo vamos a destruir. Pero al Antiguo Testamento el Señor le vino a dar una nueva luz. Entonces nosotros no podemos tomar el antiguo a nuestra interpretación, sino lo tengo que ver a la luz del Señor, ¿no? Y tampoco puedo usar la luz del Señor a nuestra interpretación, cambiándolo a nuestra conveniencia, como hizo este grupo de mujeres feministas que tomaron las palabras de Jesús, no solo para alcanzar su dignidad, se fueron a la igualdad con el hombre, y no solo la igualdad, sino quisieron tener un nivel de supremacía ante el hombre, lo cual tampoco dijo el Señor. Si vemos las cosas a la luz de San José, pero en un estudio, en una josefología, en una teología josefina, tampoco deja ni al hombre ni a la mujer uno debajo del otro, sino los deja en un estado de complementariedad. Y eso está dentro del plan del matrimonio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hombre y mujer los creó. Así dice la palabra de Dios. Los creó hombre y mujer. Dios espera una relación complementaria. Bueno, esto es un amplio ejemplo de lo que estamos hablando en relación a esta frase, las frases que utiliza nuestro Señor y que también son aplicables en nuestro día, particularmente como coordinadores, como servidores, como líderes de comunidad en nuestra fe. Hay que ser muy cuidadosos porque si no estamos transmitiendo un mensaje equivocado o fariseico. Qué terrible, ¿no? Pero también el otro ejemplo lo dan nuestros hermanos de otras nominaciones, ¿no? Cuando tildan totalmente en hacer cambios a un documento divino, ¿no? Y la iglesia dice, toda modificación, cualquier cambio a la palabra de Dios, se hace anatema, o sea, un hereje.
no puedo yo cambiar la palabra viva de Dios. Dios nos dejó su palabra, transmitida desde Moisés, en la ley, en los profetas, pero con nuestro Señor Jesús, enriqueciéndola con su plenitud. Punto. Yo creo que estos ejemplos que he puesto le dan mucha claridad. No sé ustedes qué opinen antes de seguir escuchando, leyendo un poco más. Dice, buenos días, Dorita. Hola, Dorita, la cita el 29 de junio. Leti, que el Señor nos ayude y que nos guíe con su Espíritu Santo, especialmente cuando nos pone a cargo de un ministerio de la iglesia, que no tomemos decisiones que pensábamos o queremos, sino que sean siempre conforme a la voluntad de Dios y que seamos guiados por Dios para recordar con Dios en todo. Sí, Leti, necesitamos mucho de esa luz, esa interpretación a través de la cual la iglesia ha sido guiada, el Espíritu Santo, para no tener, yo he visto muchos casos y he tenido casos, he sido testigo y he estado hasta involucrada de guías, coordinadores, líderes que tienen una interpretación tan subjetiva y tan literal de la palabra de Dios que caen en un extremo que no se alejan de la luz, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Habla nuestra creencia personal, pero ya no está hablando, deja de hablar la voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser frutos? Y tomemos en cuenta ese mensaje que nos dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Bueno, ya me tengo que ir. Yo creo que con esto les deja a ustedes una reflexión y nos lleva a una reflexión. Quizás es justamente cómo estoy interpretando la Sagrada Escritura. Esta palabra de Dios, donde dice que no destruye la ley, ¿será que aplica en mi propia vida? Yo puedo estar aboliendo, destruyendo alguna palabra, línea, frase del mandamiento de Dios. Te lo dejo a tu reflexión.